Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. ¿Qué tal? Muy buenas, amigos del Estadio Johan. Hoy tenemos una previa para mí muy carismática, muy tuitera, de la que tenía muchas ganas que se produjera ya desde hace tiempo. Recuerdo que teníamos un Barça-Getafe la temporada pasada, bueno, un Getafe-Barça en este caso, creo que era jornada 37. El Barça necesitaba un punto para quedar segundo y el Getafe para salvarse. Así que imagínense ustedes el partido infame que se produjo. Ya no había ganas de nada. Se había producido la invasión del Eintracht de Frankfurt en las gradas del Camp Nou. Se había producido todo el bajón de perder contra el Cádiz y Rayo Vallecano. Y yo aquellas semanas no estaba muy motivado y la verdad que el partido me pasó de largo y no me di ni cuenta. Y esta semana el CEO del Estadi, nuestro gran David, me dijo, tío, tienes que hablar con el gran usuario @ y traértelo aquí para la previa. Y bueno, hicimos las gestiones pertinentes por la red social del Pajarito y aquí tenemos al gran usuario @. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? Pues muy bien, aquí en un podcast del Barça. En mi hoja de ruta no estaba terminar en un podcast del Barça, pero agradecido y encantado de estar contigo. Al final es una excusa, ¿no? Que se junten en el fin de semana el partido de nuestros dos equipos del alma. Al final, no sé qué. Creo que a ti también nos ha unido Twitter y ahora este partido, ¿no? Yo te firmo lo de aquel partido que para ti es infame, yo te firmo esa sesión de baño y masaje que tuvimos, lo firmo para este fin de semana. Un 0-0, claro. Y todos contentos. Bueno, de momento en el Camp Nou creo que ha salido con el 0-0 el Rayo en la jornada 1, la anterior jornada en casa el Español. Sobre todo fue un partido malo del Barça, a ver qué pasa. Yo evidentemente espero algo diferente, pero bueno. La verdad que tengo que empezar hablando de que acabo de leer tu libro, he hecho los deberes como se dice mal y pronto, pero me ha encantado. Me ha pasado lo que siempre me pasa con las lecturas, ¿no? Que a veces renuncias a leer algo porque no tienes tiempo, porque preferimos estar con el móvil, con Twitter. Ya. Y luego dices, menuda obra de arte, se han perdido mis ojos. Pero hablaba un poco del libro, ¿cómo sale la idea? Porque al final tú has publicado con libros del CAO, Sí. tiene otros títulos muy conocidos. ¿Cómo salió esa idea? ¿Quién te lo propuso? ¿Y cómo hiciste ese libro? Bueno, la colección pertenece a la colección de Hooligans Ilustrados, de la cual yo era fan desde hace tiempo. Gracias a esa colección, pues conocí a muchos autores que ahora sigo, como tú dices, por otras redes sociales, como puede ser Twitter. Pero me parece un formato ideal para conocer a otros aficionados, ¿no? Siempre que hablamos de otros clubs, pues tiramos de clichés y muchas veces no sabes historietas, cosas curiosas de otros equipos, y todo el mundo tiene su pasado y todo el mundo tiene algo que contar, sea el equipo que sea, algunos más, evidentemente, otros menos, pero todo el mundo tiene algo que contar. Yo como fan de la colección, al principio no tenía pensado que fuera yo el que fuera a escribirlo, pero gracias a que también la cuenta de Twitter, pues empecé a tener más seguidores y vi que podía ser pues una buena excusa para lanzarme a este reto, que para mí era un reto, aunque sea un libro pequeñito, escribirlo es una cosa nueva para mí. Y gracias a que conozco a Guillermo, que es uno de los fundadores de la editorial, pues yo creo que en un subidón, en viaje a Basilea en Europa League, me propuse. Dije, oye, Guillermo, que para el hooligan del Getafe levanto la mano. Evidentemente. Acaba, perdona. No, simplemente ellos me dijeron que les mandara algún capítulo de prueba, algún texto, para ver si encajaba con la colección, con el tono y demás. Y luego ya me pusieron en contacto con Sergio Cortina y vamos, estoy súper encantado de haberme lanzado porque solo me ha traído cosas buenas. Sin duda, además me ha sorprendido, claro. Al final, cuando tú lees el título del libro, Aviones y Verbenas, uno desconoce la tradición, digamos, aeroportuaria que tiene. Yo la desconocía por completo. O sea, me ha sorprendido gratamente porque, además de que haces un recorrido histórico por lo que es la localidad de Getafe y sus gentes a lo largo de los siglos, que eso también me ha parecido brutal. O sea, de verdad, súper rico. Lo de los aviones me ha dejado muy loco, te lo digo en serio, ¿eh? Sí, hay cosas cachondas, ¿no? Lo del Centro Geográfico de España. Hay cosas que yo creo que había que contar. El ser de una ciudad dormitorio, que a día de hoy, pues rozamos los 200.000 habitantes, pero que sigue viviendo gracias a la cercanía de Madrid y cómo
cómo poco a poco va teniendo identidad propia, ¿no? Bueno, creo que para alguien que no conozca localidades como esta, ya sea porque sea de una ciudad más pequeñita o de una ciudad más grande, pues está bien. Luego también una idea que ronda mucho en el libro es el hate este al que os enfrentáis los aficionados del Getafe, ¿no? Yo, por ejemplo, debo admitir que no conozco a ningún aficionado del Getafe. Tú eres el primero que conozco, el primero y el único. De hecho, también, o sea, he traído al más famoso, pero al único que conozco a la vez. ¿Por qué crees que ha sucedido esto a lo largo de...? Porque tú decías que hay como una transición, ¿no? Que en los años de Laudrup y de Schuster. de Schuster es como que sois un equipo querido, que además en Europa pues hace lo del Bayern, la casi gesta contra el Bayern, que se queda en la prórroga, las dos finales de Copa. ¿Cómo definirías tú todo eso que ha pasado a lo largo del tiempo con el Getafe? Yo creo que es algo natural. Al principio los equipos pequeños por naturaleza caen bien. Siempre que te pones un partido y eres imparcial, solemos ir con el pequeño, ¿no? Entonces, nosotros cuando ascendemos por primera vez en Tenerife, es la primera vez que jugamos en primera división, es un equipo que se tiene que refundar en el 83, es decir, relativamente reciente, y es normal que caiga simpático. Cuando empiezas a ganar, ya tan simpático no caes. Y luego hay otra cosa que les pasa a ciertos aficionados de otros equipos, que es que se piensan que estás ocupando un puesto que les pertenece. No digo que le suceda a todo el mundo, pero hay aficionados como pueden ser equipos del Zaragoza, Sporting, que pueden llegar a pensar que, pues, que tenemos menos masa social que ellos, que tenemos menos historia que ellos, pero bueno, son cosas que creo que pueden provocar, que no digo que sea lo normal, ¿no? Que pueden provocar que haya cierta gente que no les caigamos bien. Y luego cuando ya empiezas a ganar, cuando empiezas a quedar octavo, noveno y empiezas a tener partidos broncos, aquella eliminatoria con el Valencia, empiezas a generarte pues un cierto bagaje histórico de enfrentamientos y de camorras que bueno, que crean ese hate. Es normal, es una evolución normal. Esto que acabas de decir es interesante, ¿no? Porque más de una vez, incluso a veces hablando con amigos, incluso te diría, no que me ha pasado abiertamente, pero sí que a veces dices, ostras, miras la tabla de la clasificación, por ejemplo, hace 2, 3 años y veías al Eibar, al Leganés, al Girona, al Getafe y dices, lo que decías tú, ¿no? Sporting, Zaragoza, Deportivo. Es como que unos equipos que teóricamente son clásicos están en el pozo, ya no en segunda, sino algunos están en segunda B incluso, bueno, en primera federación ahora, y equipos que hace 20 años vagaban por divisiones pues inferiores, incluso algunos en divisiones incluso preferentes, ahora están en primera, pero claro, estoy seguro que la culpa no es de esos equipos que ahora están en primera. En todo caso, es culpa del mal hacer de los que están ahora donde están. Porque al final, ¿qué culpa tiene el Getafe o el Girona? O llámale como quieras, de estar ahí, ¿no? Al contrario. Evidentemente a nadie le regala nada y el que tengas una masa social grande, cojonudo, oye, que yo encantado y perfecto, pero hay que mirar siempre un poco hacia adentro. El que está en primera división y equipos como el Getafe, que llevan tantos años en primera división, es porque algo están haciendo bien. Sin duda. Luego también, siguiendo con la temática del libro, veo que tienes muy claros a tus ídolos. Pero me ha hecho mucha gracia lo que decías de, claro, me compré la camiseta de Roman Polanski o de Kennedy. Pues claro, no se puede renunciar a llevar ese tipo de apellidos en una camiseta, ¿no? Entonces, Son claro, apuestas. a mí la camiseta de Polanski me ha tocado la fibra. Entonces, yo necesito que esa camiseta, si la tienes por ahí, no lo sé, Sí. muestres conmigo para fardar un poco, ¿no? A ver, lo tengo por aquí porque me has avisado. No es que tenga algún síndrome del que duermo rodeado. Tengo la habitación del niño lleno de las camisetas del Getafe. Mi hijo duerme en el suelo mientras las camisetas están en la cama. Aquí está. Polaski. La Increíble, ¿eh? prueba de que es verdad. Con la Esa publicidad. camiseta debe haber pocas en el mundo, ¿eh? Camiseta del Getafe con Polanski. Pues puede ser. Puede ser que sea la única que ningún familiar de Polaski la tenga. Estaba mirando qué temporada, porque soy malísimo para las temporadas en la que estuvo Polanski. Sí, creo que en el libro ponías las 7, no me acuerdo ahora, 7, 8, 8, 9 o 9, 10, incluso. No, más bien o 10, 11, 11, 12. Ahora no me acuerdo, pero sí, en el libro lo pone, ¿eh? Si la estoy buscando ni la veo, imagínate. No está ni... Ah, sí, en la 8-9. En la 8, 9. 8-9. Pues fíjate, Polaski, que era un jugador de origen polaco, nacionalizado alemán,
que venía de la liga alemana, que parecía un fichajazo medio centro, pues luego resultó ser un pufo. No sé si el hombre es que no se adaptó o qué, pero es que no te puedo decir ni que juega bien o mal, no tuvo casi oportunidades. Pero Fue bueno. una apuesta, buen naming y aposté por él. Ahora que has sacado las camisetas del Getafe, ¿cuántas tienes más o menos? Pues 20 mínimo, 20 y tantas. Que además son casi prácticamente todas de sus años en la élite. No tienes ninguna del Getafe, digamos, de los 90 o algo así, ¿no? Tengo una de la 98, 99, que reconozco que tuve que tirar de Wallapop. No, no, pero ya se nota la El- estética enseguida, ¿eh? Enseguida se sí, ve, ¿eh? sí. El número 11, que por aquel entonces llegaba Vidal, un jugador que llegó a ganar la medalla de oro con España, que jugó en el Mallorca también. No sé si te suena, Vidal. La medalla de oro con España en el 92. Sí, Ostras, Vidal. ahí Gabriel me, Vidal. ahí me has pillado, ¿no? O sea, no conocía todo el roster de esa selección, pero no, no. O sea, a ver, al final, si lo dice usuario arroba, es así, o sea, No, 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 sí, sí. información es No te completamente estoy fiable, ¿verdad? engañando. Pero la verdad Pues que no lo recuerdo, pero esta marca Bemiser tenía diseños curiosos. Lo que pasa que Gesto no se encuentra ya para encontrar esto. Aquí sobre todo, el escudo está impreso, que no es ni sobre todo bordado, lo pero. que estás enseñando, perdona, lo que estás enseñando es la marca de agua, esta que estás enseñando, ¿la puedes volver a enseñar a Ah, la gente? Ahí, es que esas marcas de agua son muy noventeras y muy clásicas, ¿eh? O sea, eso. Sí, sí. Getafe Ciudad Abierta, como publicidad. Luego también, otro mito del Getafe, yo creo, es Dani Huiza, que además hoy ha salido bastante a la palestra porque, bueno, ha fichado por el Rota, su cara, digamos, de persona un poco castigada por la vida, pues digamos que ha hecho mella en las redes sociales. Pero es que al final, yo estoy muy de acuerdo contigo en lo que decías, así que también lo desarrollas tú, que Huiza es un ser incomprendido. Y es un ser muy. O sea, era un delantero con mucho talento. Para mí, un gran delantero de este siglo XXI de España, pero claro, evidentemente, pues bueno, con aquel San Benito de juerguista, de fiestero, pero bueno, campeón de Europa con la selección. Y en el Getafe que. Bueno, Huiza es un jugador que, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando este tipo de jugador, ¿no? Con fama, como tú decías, de fiestero, de poco profesional en los entrenamientos o como quieras llamarlo, cuando dicen, joder, si se hubiera cuidado. Yo creo que si se hubiera cuidado no sería Huiza, a lo mejor no hubiera sido futbolista. Si se hubiera cuidado, a lo mejor hubiera sido administrativo en una empresa, en una pyme y nada más. Yo creo que dentro de lo que ofrecía Huiza, lo bueno y lo malo era todo él. Yo en el libro no sé cómo lo llamo, es decir, era un hombre adelantado a su tiempo. Bueno, Eh, lo pones por las a, nubes. Yo tengo que. a lo mejor lo luzco un poco, pero sí que era un tío que, bueno, pues ya se ve en esas entrevistas que dejó para la historia, ¿no? Como la de Torrente o alguna más que hay por ahí en YouTube, que era único. Yo es que Ahí tengo está el que. 17, de Don Daniel. La camiseta, que es la camiseta con la que España gana el Mundial, antes del Mundial, yo estaba seguro de que Huiza iba a ir al Campeonato del Mundo de Sudáfrica. Y yo fui a una tienda en Barcelona y me hice poner este dorsal. Luego la gente me decía, ¿dónde vas? ¿Has metido la pata con esta camiseta? Pues a día de hoy estoy súper orgulloso de que la camiseta de España campeona del mundo, además comprada antes del Mundial sin estrella, luego este número lo llevó Arbeloa al 17 en el Mundial. Bueno, no pasa nada. Yo lo tengo con Dani Huiza, con el dorsal que lució en la Eurocopa, y es como que siempre he estado orgulloso de esa camiseta. Es extraña, pero siempre he estado orgulloso. Yo celebro que siga fichando por clubs y que siga entrenando y siga con una rutina futbolera, porque creo que cuando deje el fútbol, ahí sí que va a correr peligro el bueno de Dani. Claro, Así que además, siga jugando. eso también demuestra una cosa, ¿no? Seguramente él, por fama ganada durante los años, quizá podría haber jugado, pues no sé, haberse ido a jugar Mm. a ligas que le reportaran dinero, pero él se fue a jugar, creo, a Cerro Porteño. Ahora está jugando en divisiones inferiores del fútbol andaluz. Es decir, eso demuestra que si algo tiene el jugador es amor por el fútbol al final, ¿no? Porque no todo el mundo sigue este tipo de. Ya con 42 años. ¿Quién le pide a Dani Huiza que siga jugando? ¿Más que él? Nadie, Su seguro. salud, yo creo. Su salud, porque como lo deje a saber. Tuvo una aventura, estaba buscando por no decirlo mal, pero tuvo una aventura ahí en el Johor Darul de la Liga de Malasia. Es decir, Huiza en Malasia. Yo creo que Netflix está gastando dinero en hacer series
cuando hablando con Wiza y, oye, una grabadora, Wiza, háblame de Malasia, ¿qué viviste? Y sí, empalmó, pegó el pelotazo en Turquía, como buen atracador, pues en Turquía hay que pegar un pelotazo, si no, no te dan el carnet. Y el Fenerbahce vuelve al Getafe, ahí es cuando, pues la verdad es que ya se ve que ya no es el que se fue, es otro jugador, mucho más lento y con menos ese oportunismo que tenía, ¿no? De estar siempre cerca del gol, pues eso ya no lo tiene. Y es cuando ya se va en palma lo del Johor Darul con el Cerro Porteño, que también Cerro Porteño tuvo que hacer buen documental ahí, como el de Maradona en Sinaloa, pues Wiza en Cerro Porteño. Además es lo que decías, y ahora que has nombrado a Maradona, ¿qué hubiera sido de Maradona si no se hubiera drogado? Pues no lo sabemos, pero a lo mejor no hubiera tenido el aura que tiene a día de hoy. O sea, al final con estos jugadores pasa eso, ¿no? Que son como son y no los intentes cambiar. Eso es. Y ahora, dando ya un poquito de vuelta, quizá yendo ya más a nuestros días, ¿no? Aunque no sea exactamente a día de hoy, pero ¿dirías que el personaje más importante de la historia moderna del Getafe es este señor? Que sé que lo quieres mucho. Si me hablas de la historia, los últimos más reciente, es decir, de 10 años hacia acá, a nivel deportivo, sí, porque luego yo creo que Ángel Torres hace muchas cosas a su manera, a veces se equivoca, otras veces acierta, pero es el principal culpable de que el Getafe esté donde esté. Y ahora lo estoy diciendo para bien, de que lleve tantos años en primera, de que haya jugado Europa y demás. Es un hombre que tiene un perfil que no, digamos que en público pues no cumple con el perfil de presidente moderno, es un tío mucho más llano, pero que es un tío de fútbol, sabe mucho de fútbol y lo ha demostrado. A veces sabe tanto de fútbol que un poco cuando le critican es cuando se mete y toma decisiones que a lo mejor a él no le corresponden y se mete por medio. Y luego a nivel deportivo, para mí Pepe Bordalás, como dices tú, lo quiero muchísimo porque fue el que nos rescató de la mierda. Es que estábamos a punto, teníamos un tufo de Segunda División B aquel año que no podíamos con ella. Ya estábamos preparando, viendo posibles destinos para viajar al año siguiente, en plan, a ver qué podemos ver, la Cultural Leonesa o qué partido vamos a ver. Y de repente llega este tío y nos asciende. Es que fue tremendo. Y no solo eso, sino que luego nos lleva a Europa y volvemos a vivir partidos, pues eso, con más mística, ¿no? Más allá del día a día de la liga. Es que al final, lo estaba pensando también esta semana. El Getafe es un club, digamos, relativamente nuevo en primera división, pero claro, tampoco es tan nuevo porque si lo piensas, ascienden la 3-4 y su primera temporada es la 4-5, solo desciende en ese lapso una temporada segunda, es decir, se van a cumplir recientemente 20 años de su ascenso a primera, pero habrá estado en primera 18 o 19 temporadas ya. Si tú coges la tabla histórica de primera división, el Villarreal ya está entre los 20 primeros, creo, pero es que el Getafe debe estar ya muy cerca también de ese top, porque equipos que podemos llamar históricos, a lo mejor como el Logroñés o como el Burgos o como el Murcia, seguramente han tenido menos bagaje en primera división que el Getafe. Porque al final es como que también hay equipos que son de esta época, equipos que son de otra época, pero el Getafe en el siglo XXI, o sea, es un clásico ya en la liga, ¿sabes? Sí, pero bueno, tú has dicho equipos porque a lo mejor es un poco más pues por edad, pero que si tú ahora coges a un chaval de 25 años, desde que tiene conciencia de que sigue el fútbol, el Getafe está en primera, que como tú bien dices, sube en esa temporada y solo está un año en segunda división, el resto está en primera. Luego también te quería preguntar, David, hablabas también en el libro, y creo que también esto es algo que me ha comentado mucha gente, sobre esa falsa hermandad, ¿no?, que hay del Getafe con los equipos grandes de Madrid. ¿Cómo defines ese sentimiento, esa situación? Porque al final, desde fuera es, bueno, Getafe, ¿qué hará? Pedirá cedidos al Atlético y al Real Madrid, que sí que evidentemente lo ha sabido, ¿no? Pero, qué crees que sucede ahí, en esa relación Getafe con los equipos grandes, con Atlético y con Real Madrid? Sí, vuelvo a lo de generalizar. Aquí es imposible generalizar. Hay mucha gente que vino de otros pueblos, de otras provincias a Getafe porque trabajaba en Madrid
y a lo mejor vino en unas temporadas en las que el Getafe estaba en tercera o desaparecido, evidentemente pues apoyaba al Madrid y al Atleti y como que viviendo en Getafe se hicieron de esos equipos. El que estemos tan cerca de Madrid, que estamos a 14 kilómetros, hace que sea muy fácil ver fútbol de primera viviendo en Getafe, sin ir a Getafe. Pero, pero digamos que la identidad que está creando el Getafe, cada vez hay más aficionados 100% del Getafe y así tiene que ser, yo creo. Luego, lo que tú decías de los equipos, por cercanía, lo normal, un chaval que quiera desarrollar, que quiera probar en primera división, no se tiene ni que cambiar de casa. Yo creo que no hay ningún jugador de la plantilla del Getafe que viva en Getafe, todos viven en la zona de Majadahonda y Pozuelo y demás. Siguen viviendo en el mismo sitio donde vivían, si es de la cantera del Atleti o del Madrid. Nos ceden jugadores, pero no te creas que nos ceden más, que a lo mejor pueden ser equipos como, yo qué sé, Girona o Valladolid, que ha tenido mucha tradición también de jugadores del Madrid. No, teniendo en cuenta eso, ¿no? Lo que te decía, que es que no te tienes ni que cambiar de localidad. Y luego que aparte hay muchos ojeadores que vienen a Getafe, lo reconozco de rebote, porque vienen el fin de semana, vienen de Europa, vienen a ver al Madrid, al Atleti, y luego terminan diciendo, a ver qué puedo ver, pues voy a ver al Getafe, al Rayo, al Leganés o lo que sea. Y luego yo de lo que me quejo, que es algo que sufrimos, es que todo el chaval que destaca en nuestra cantera se lo lleva el Madrid o el Atleti. Porque es Ya con 13 o como... 14 años, ¿no? O sea, se lo llevan ya Claro, antes de que sea mayor de edad, ¿no? para esos niños es muy difícil que el niño diga, no, me quedo en Getafe para desarrollar mi carrera aquí. No, hombre. Entiendo que a día de hoy tienen escuelas muchísimo más desarrolladas que las nuestras y un potencial mucho más grande para poder luego desarrollarse, que luego a lo mejor terminan de vuelta, pero oye, a nivel escuela, pues tienen muchas más instalaciones, medios profesionales a su alrededor y entiendo que un padre que ve que tiene un niño que puede llegar a desarrollar una carrera en el fútbol, pues se lo lleve a estas escuelas, pero a nosotros nos joden, claro. Esto que has dicho de los cedidos es interesante porque el otro día, en Saber y Empatar, le escuchaba decir ya de hace un par de meses o tres, pero Carlos Marañón, comentaba que no entendía por qué el Español, que teóricamente tiene una relación cercana con el Madrid, tenía menos cedidos que el Girona, que tenía a Miguel Gutiérrez o a Reinier, que a lo mejor el Getafe también pensó en Miguel Gutiérrez no lo sé, ahora mismo sí pensó en él, pero claro, había cedido a dos chavales, bueno, uno es un fichaje y otro es de la cantera, pero los ha cedido al Girona y a lo mejor ahí, antes que la relación entre clubes histórica como Español-Madrid pueda ser o la geográfica, pues prima que a lo mejor Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, por lo que sea, tiene una relación fluida con el Madrid, se mete ahí y es el que los consigue, que al final muchas veces nos pensamos lo que dices Sí, tú, los sí, sí. topicazos, ¿no? Y luego que al final interviene otra cosa, la relación entre despachos. Sí, sí. Fíjate que ahora nosotros tenemos ciertas rencillas todavía, o bueno, que a mí me da igual, ¿no? Pero entre Getafe y Valencia en los últimos partidos, desde aquella eliminatoria Marcelino Bordalás, es como que hay más rivalidad. En su día el Valencia fue un equipo que nos cedió jugadores muy importantes para digamos, nuestros primeros años de primera división. Raúl Albiol, Gavilán, Pablo Hernández, jugadores que fueron muy, muy buenos aquí en Getafe y no está cerca. Pero yo creo que siempre a un futbolista Madrid le puede dar mucha visibilidad. Pero bueno, luego está lo de encajar también, de encajar el proyecto que tenga el club, el chaval. Luego, otra pregunta que te quería hacer ya, ahora sí que ya yendo un poco más a la actualidad. Yo creo que un poco lo que le pasó al Getafe quizá cuando descendió a segunda, es que a lo mejor el aficionado del Getafe como que se malacostumbró, ¿no? A estar en primera. Llevabais 10 años y como tú también lo hablabas un poco en el libro, ¿no? Que de golpe, pues parecía que estar en primera era lo normal. Y hubo como que la gente dejó de ir al estadio, hubo un desapego con el club. ¿Temes que ahora eso vuelva a pasar? Porque yo últimamente, en los últimos 2 años del Getafe, desde que se va a Bordalás, al final Bordalás era un entrenador que mantenía, yo creo, al público como muy conectado con el equipo. Pero ahora noto una cierta apatía en el año este del Getafe con Quique, incluso el año pasado. Noto un poco, pues eso, ¿no? Como comer judía con patata, ¿no? Como que vamos a jugar los partidos, nos salvamos y tal. No sé si tú lo ves igual, quizá me estoy equivocando,
pero si tienes miedo a que eso pase y si crees que tiene que haber pues una vuelta de otro entrenador, si estáis a gusto con Quique, ¿cómo lo ves todo eso? Yo creo que el distanciamiento de afición con equipo puede no se tiene que dar por bajar a segunda. Yo además lo cuento en el libro, una de las cosas que mejor nos vino fue bajar a segunda división, porque de repente en segunda división se creó un clima con Bordalás tremendo de todos a una y la afición llenaba el estadio al final de temporada y se subió. Hay cosas que van más allá. Cuando, por ejemplo, fichas jugadores de calidad. A mí que, por ejemplo, en verano se anuncian jugadores que considero que tienen fútbol, como puede ser Portu, o el año pasado el caso que pasó con Gonzalo Villar. Tú ves que hay jugadores de calidad que vienen a tu equipo a intentar desarrollarse y no juegan, te haces preguntas. Luego hay otra cosa que no es muy relevante o no es más conocido, pero que se valora. Todos los entrenamientos del Getafe es una puerta cerrada. Eso nunca ha pasado aquí. Siempre había entrenamientos a puerta cerrada. Normalmente eran los entrenamientos más cercanos a un día de partido. Que todos los entrenamientos sean a puerta cerrada va en contra de esa unión con la afición. Porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado irme con mi niño o con mi niña allí un día al entrenamiento. Es la forma también de enganchar a los niños con el fútbol. Cuando ves que los futbolistas que luego están en la tele, pues están por allí en la ciudad deportiva, que además lo bueno que tiene Getafe es que te cruzas con ellos si quieres. Hay una serie de decisiones que la gente no llega a entender y que no se explican tampoco. No se cuentan, es como un club muy hermético, no hay tanta prensa alrededor como puede ser Barça, Madrid, en la que te terminas enterando, y es como que tengo un sentimiento muy cercano, eres el equipo de mi pueblo, y no sé lo que pasa, no sé lo que te está pasando, no me escribas al móvil, no sé si has llegado a casa, me tienes aquí con un mal cuerpo, cuando yo creo que las cosas se pueden hacer más naturales. Es que yo pienso que esto que dices es una cosa que se ha dado de manera un poco natural y casi sistemática en el fútbol, no sé si llamarle fútbol moderno, si en el fútbol de 2023, que es como que ahora, igual que seas el Barça, que seas el Madrid, que seas el Getafe, el Girona o un equipo, vamos a decir un club de segunda, vamos a decir el Sporting o el Oviedo, da igual, que es como que esto de que el equipo viaje en un avión sin periodistas o que todo se haga a puerta cerrada, ese hermetismo, evidentemente hay niveles, ¿no? Porque el partidazo de Cope no entrevista nunca a un jugador del Barça, pero si el Getafe se mete en semis de Copa, va a tener mínimo a uno o a dos y seguramente también estará Ángel Torres. Pero sí que hay como unas ciertas prácticas, como lo que dices tú, de puerta cerrada, que no tiene mucho sentido que en el Getafe pase, por ejemplo. Pero es que en realidad, si lo piensas, tampoco tiene sentido que pase en el Barça o en el Madrid, aunque sean grandes. Tiene sentido porque son marcas, ¿vale? Pero como que poco a poco se va alejando al futbolista del aficionado y eso es muy nocivo y muy antinatural, creo yo. Sí, totalmente, pero vamos, que esto ha sucedido con Quique y con Bordalás no sucedía. Y Vale, vale. cuando haces referencia al entrenador, yo creo súper agradecido a lo que hizo Quique. El año pasado hizo una proeza. Cuando empezó la remontada, coge el equipo en la jornada número 9 con un punto. Es verdad. El conseguir sacarlo del pozo solo lo había conseguido hacer el Crystal Palace. Nadie más. Y me parece una proeza enorme, eternamente agradecidos, pero se ha quemado ya esa relación. Se percibe que no hay una confianza ya entre presidente, entrenador, jugadores, entrenador. No da la sensación de que sea todos a una, que hablo desde fuera y desde lo poco que se ve, porque es lo que nos trasladan, ¿eh? Tampoco sabemos más. Y creo que ya la relación está quemada. Creo que hace falta un cambio y el problema es que cuando estás en puestos de descenso, cuando necesitas un cambio, pero necesitas un cambio para salvarte, tienes que tirar de alguien que conozca, yo creo, la casa, y por eso yo en Twitter, medio en broma, medio tal, reclamo a Pepe que nos venga a echar una mano. Aunque es verdad que la última etapa de Bordalás en el club también Sí. tuvo su cosa, ¿eh? Hubo también tiranteces, hubo días de fútbol malísimo, pero yo creo que hace falta alguien que conozca la casa. Y si miras un poco los entrenadores que han pasado por aquí,
pues no te vas a, creo que no es momento de traer a Schuster ahora, que ya el hombre estará pensando en otra cosa. Ni a Víctor Muñoz, ni a Luis García. Y ahora mirando al duelo de este fin de semana, que jugáis contra el Barça, ¿cómo los jugadores que habéis tenido de la Masía en Getafe? A mí ahora me vienen a la cabeza los dos más fáciles, Cucurella, que ya es un fichaje histórico por caro en la Premier, y al actual Aleñá, que a veces he escuchado hablar de Aleñá en Twitter, creo que pusiste algo así como que Aleñá es más bueno de lo que la gente se cree. Y eso es porque seguramente tú ya lo has visto jugar más que yo al Barça le vi jugar y para mí, yo confiaba mucho en Carles Aleñá. Tuve muchas peleas con la gente. Evidentemente, sé que ahora su vuelta al Barça ya es una utopía, creo que nunca volverá al Barça, pero me sigue pareciendo un jugadorazo. ¿Cómo lo ves tú que lo ves cada fin de semana? Aparte de Aleñá, Cucurella o del resto de jugadores culés que hayáis tenido. Si me puedes hablar un poquito de eso. Yo creo que Cucurella, perdón, creo que Aleñá es mejor de lo que él se cree, porque no de la gente, sino él, porque es un jugador de muchos fogonazos, pero es lo que te decía. Por ejemplo, un equipo como el Getafe se valora mucho una futbolista que sea técnico, que tenga visión, que tenga esa capacidad de último pase. Aleñá es un jugador que lo tiene, pero que no lo demuestra en todos los partidos. Le falta algo de consistencia, pero para mí es uno de los mejores jugadores a nivel técnico que hemos tenido en los últimos años. Ojalá tuviera más continuidad. ¿Por qué no la tiene? No lo sé. Es verdad que cuando vino, no sé si te recuerdas, que vino con Cubo, que no, Claro. no tenían continuidad. Era, de repente aparecía, desaparecía y era la época de Bordalás. Ahora con Quique es un fijo, pero aún así le falta, pues eso, encajar 4 o 5 partidos seguidos en los que, hombre, no te digo que dé una asistencia o un gol por partido, pero que sea consistente. Y en el caso de Cucu, pues a ver, era un jugador que ya en el Eibar se le veía mucho potencial y aquí demostró ser un jugadorazo. Creo que en su contra está lo que han pagado por él. Creo que es un jugadorazo, pero que no vale los millones que han pagado por él, pero que sí que tiene potencial de selección y sobre todo porque es versátil. Es un jugador que te puede jugar de lateral, de extremo. Es un jugador que no discute que va a estar peleando los 90 minutos. Hasta en el Chelsea creo que está jugando de tercer central zurdo. Entonces, bueno, jugadores canterano no, pero jugador del Barça, hay un jugador del Barça que da nombre a nuestro estadio. ¿Te parece poco? Ciertamente, ciertamente. Alfonso Pérez, también inventado en aviones y verbenas, además, no en vano, ¿eh? Es curiosa la historia. De hecho, lo que dices, conociendo de Getafe y tal, yo siempre lo he pensado. Tiene que haber en Getafe alguien más famoso que Alfonso Pérez, porque yo me enteré de que era de Getafe a raíz del nombre del campo, si no, nunca lo hubiera. O sea, cuando siempre pensé, lo que dices tú, ¿no? ¿Qué hace un jugador del Betis dándole nombre al campo del Getafe? Pues Coincidió muy mal, porque al final coincidió aquel gol mítico de Alfonso a Yugoslavia. Fue justo cuando hay que nombrar el estadio. Es decir, era como que estaba súper de moda. Y es verdad que Alfonso en las retransmisiones deportivas era, o se decía, el chico de Getafe o el de las botas blancas. Era muy recurrente decir eso de Alfonso, pero es un tío que no ha tenido mucho apego a la ciudad. Yo he visto más por la calle a su hermano Iván que a él. Yo la verdad es que nunca me he cruzado con Alfonso y bueno, en el libro está, ¿no? Jugó un partido amistoso solo en este estadio y le silbamos. Así que es un caso, yo creo que único también en el mundo este. y así ya para ir cerrando esta charla previa al Barça Getafe, también leo en tu libro que tú dices que cuando eras pequeño tenías las carpetas forradas con Fernando Redondo. Es decir, tú ya ahí que usuario arroba, pues cuando era niño era aficionado madridista. A día de hoy, ¿tú consideras al Getafe tu segundo equipo y al Madrid el primero, viceversa? ¿Eso cómo lo vives? Porque a mí me parece que tú ya eres del Getafe más que del Madrid, pero eso dilo tú, claro. No sabías cómo sacarlo, ¿eh? No, Dices, no, o sea, esto se lo tengo que echar en cara. para nada, o sea, de verdad que no, o sea, que hacemos la coña si quieres, pero que vamos, que... No, yo lo explico. Yo no vivo en Getafe desde que nací. Yo vivía en Parla, en otra localidad que está al sur de Madrid, y mi padre era madridista de toda la vida. Entonces, pues
digamos que nazco en una casa madridista. Lo que veo es pues partidos del Madrid, todos esos traumas de Tenerife y tal, los vivo de niño. Luego ya con 12 años me cambio de ciudad y a ver, poco a poco, para mí el Getafe empieza a ser mi primer equipo y lo es a día de hoy. Y a mí me da dolor de cabeza que tragarme un 0-1 en casa un domingo por la mañana me jode ya toda la semana y ver que no jugamos a nada y me cabreo y tal. Luego tengo simpatía por el Real Madrid, eso lo reconozco, no voy a decir nada que no en el podcast, pero sí, no tengo ninguna duda. Para mí, yo soy aficionado del Getafe con simpatía al Madrid. Muy bueno, muy bueno. No, además, es Ah, que, de verdad lo digo, solo un segundo porque tengo aquí una... Es que como me lo acabo de leer, lo tengo aquí, tú lo tenías a la mano. Pero lo traigo porque de verdad, o sea, lo he leído justo, lo he terminado de leer justo hace unas horas, me falta el último capítulo, el de... el último es el mejor, ¿eh? El último es el mejor, Albert. Pues me lo dejo para cuando acabemos esta charla, pero de verdad, o sea, 100% recomendado, tenéis que comprar este libro de Hooligans Ilustrados, Libros del Cao, Aviones y Verbenas, y vais a ver, bueno, pues a una especie de Nick Horby en la meseta. Es decir, bueno. que ha viajado con el Getafe y que lo narra con pasión, además para mí con muy buena prosa, está muy bien escrito el libro, porque una cosa es que un libro, todo es un libro y puede tener pasión, puede tener buenas historias, pero es que está bien escrito, te lo digo de verdad, David. A mí me ha sorprendido gratamente. No es que no esperara nada de ti, pero es que me ha gustado. O sea, está muy bien escrito, ¿sabes? O sea... Pero es mejor así, es mejor no esperar nada, tener expectativas cero y bueno, que con... Eso lo dice muy bien Enrique Ballester, lo de la zapatilla de velcro, ¿no? La teoría de zapatilla de velcro, pues sentarte así a tus suegros para que digan, hostia, este pobrecito, y luego ya articular 2 o 3 palabras seguidas y así destacas. Sí que es No, verdad. tuve mucha ayuda de Sergio Cortina, que es el editor, que es el que me guiaba y me decía, y luego el haber leído muchos libros y sobre todo también de la colección o de otro, por lo que decías tú, ¿no? Fiebre de las gradas o gente que te cuenta cosas parecidas, no voy a decir que esté a ese nivel ni mucho menos, pero yo tenía claro que tampoco me podía poner, no podía echar muchas flores, porque yo no me dedico a escribir, entonces tenía que hacerlo de una forma sencilla, pero que encajara con, pues supongo, intentar llegar al lector y que encajara con la colección y demás. No, además, sí que te digo que, por ejemplo, creo que el propio Enrique Ballester alguna vez lo ha comentado. Alguna vez yo también hablando con David Mosquera me ha hablado de tu libro y me ha dicho que era de los mejores. O sea, que la gente que me habla del libro o que escucha hablar han hablado siempre bien, ¿eh? O sea, no es que el libro tenga para nada, al contrario. Pero claro, una cosa es cuando lo lees tú y cuando te lo crees de verdad, ¿no? Cuando ya dices, vale, lo tengo dentro el libro, o sea, lo acabo de leer y puedo dar fe de ello. Así que muchas felicidades por el libro y de verdad también muchas gracias por estar aquí. Creo que estaríamos hablando del Getafe o de fútbol o de lo que fuera o de Twitter mucho más tiempo. O de cromos. O de cromos o de camisetas, porque también una cosa que comenta David en el libro es que tiene colecciones de la Liga desde la temporada 82-83 e incluso antes. Pero ahí el enfermo es mi padre. Ya te digo que mi padre es muy futbolero y él colecciona los cromos desde esa temporada, ediciones y ahí los tengo en su casa. De vez en cuando voy allí a visitarles, me meto ahí, cojo algún antiguo y lo repaso. Sí. Pues nada, lo que decíamos, formato YouTube, formato cortito. Además, David se tiene que ir, tiene planes esta tarde. Pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer de verdad y te agradezco mucho tu presencia y bueno, y tu María. Para mí ha sido un lujazo tenerte, de verdad, David. Nada, tío, encantado de hablar contigo, que es lo que te decía, parecía que te conocía. Te he visto en tantos canales que parece que había hablado contigo, pero nada, encantado, ha sido un placer. Bueno, pues ojalá sea la primera de muchas y encantado. Chao, chao a todos, gracias. Adiós. No podemos ser